Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas y amigos y aquellos que nos visitan en el internet. Gracias por fielmente visitarnos y estar pendientes de nuestra programación, de nuestros mensajes. Un saludo a ustedes donde se encuentren en cualquier lugar del mundo. Que Dios les bendiga. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hay alrededor de más de 300 preguntas que hizo Jesús a lo largo de su ministerio. No vamos a ver las 300 preguntas, tendríamos que pasar todo el año viendo cada pregunta por domingo. Pero hoy vamos a ver una última pregunta. La próxima semana estaremos tocando otros temas como congregación. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Eso se encuentra en Mateo capítulo 16, si van conmigo por favor del 13 al 20, Mateo 16 del 13 al 20. Muchas personas piensan que Jesucristo quiere que nos volvamos religiosos. Piensan que Jesús vino para quitarnos toda la diversión de la vida y darnos unas reglas imposibles de seguir o de cumplir. Muchos de ellos están dispuestos a decir, Jesús fue un líder del pasado, pero dicen que no tiene trascendencia para sus vidas actuales. El conocido estudiante universitario, hace unas décadas atrás, llamado Josh McDowell, pensaba que Jesús era solo un simple religioso. Una persona que solamente estableció reglas imposibles de seguir en su ministerio. Él pensaba que Jesús era totalmente irrelevante para su vida. Un día en las cafeterías, en una de las cafeterías de la universidad donde este muchacho estudiante en aquel tiempo estudiaba, McDowell se sentó a comer al lado de una joven, y una joven muy animada estaba ahí sentada con una sonrisa radiante. Esto le llamó la atención a McDowell y le preguntó por qué estaba tan contenta. Su respuesta inmediata fue, Jesucristo. ¿Jesucristo?, dijo McDowell. Y respondió enfurecido, por Dios, no me vengas con esas tonterías. Estoy harto de religión, de la iglesia, de la Biblia. No me vengas con esas tonterías de la religión. Pero la joven no se desconcertó y le contestó tranquilamente. No dije religión, dije Jesucristo. McDowell estaba muy asombrado. Nunca había considerado a Jesús como algo más que una figura religiosa y no quería saber nada de la hipocresía religiosa. Sin embargo, aquí está esta dama, esta joven estudiante cristiana, feliz, con un rostro radiante, hablando de Jesús como alguien que le había dado sentido a su vida. ¿Sabe? No sé si usted alguna vez se ha topado con alguien que le ha preguntado para usted, ¿quién es Jesús? No sé si se ha topado con esa oportunidad, pero déjeme decirle que durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, Jesús hizo esta pregunta. ¿Quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, aparece esa escena donde Jesús se ve envuelto en una situación de hacer dos preguntas. Básicamente son dos preguntas las que él hace. No sé si Brigitte o Claudia me podrían ayudar a pasar el slide, por favor, que se atoró ahí. Gracias. Jesús está en la recta final, acercándose para lo que iba a ser el momento difícil de su muerte. Y aquí en Mateo 16, 13 al 20 encontramos esta parte donde se conoce como el título en sus Biblias, posiblemente dice la confesión de Pedro o tú eres el Cristo en algunas otras versiones.
Déjeme leerlo y sígame con su vista, por favor, ahí. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí está una de las preguntas de Jesús. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. En esta porción, aquí en Reina Valera, estos versículos nos muestran, ¿verdad?, las palabras muy acertadas, una afirmación tremenda de parte de Pedro, cuando responde ahí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Déjeme dividir en dos partes el sermón de esta tarde. Y la primera parte tiene que ver los primeros dos versículos, 13 y 14, que tienen que ver con la primera pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Aquí Jesús hace una pregunta general. En esta porción encontramos dos preguntas, una pregunta general y una pregunta personal. En estos dos versículos, 13 y 14, Jesús hace esa pregunta. ¿Quién dice la gente, o quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús está investigando cuáles son los pensamientos del pueblo acerca de Él. Por eso hace esa pregunta. No pregunta quién dicen los escribas o los fariseos que soy yo, sino habla de los hombres, de la gente en general, la gente del pueblo a la cual los fariseos despreciaban. Si usted lee un poquito más atrás de ese capítulo, de esos versículos atrás, los fariseos del versículo 5 al 12 han tenido que ver algo ahí, y luego del 16 para atrás han estado molestando e interrogando a Jesús y cuestionando a Jesús con diferentes cosas. Y Jesús no hace esta pregunta general refiriéndose a los fariseos, sino que le pregunta, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensa? ¿Qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy? La gente conversaban con los discípulos y estaban más familiarizados con ellos, así como con el maestro. Y por eso Jesús le hace la pregunta a ellos y les dice, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué piensan de mí? Y a través de ellos Jesús quiere como un termómetro saber qué está pensando la gente acerca de Él. Basta con ver los capítulos atrás, vemos que Jesús ha hecho diferentes milagros, Él ha caminado sobre el agua, ha hecho sanidades en personas, ha alimentado gente, cantidades de gente y otras cosas, y ha dado enseñanzas de parábolas y todo eso, si vamos un poco más atrás. Pero cuando llega al capítulo 16 y este versículo 13 a 20, Él pues no está preocupado de lo que están diciendo los fariseos o los saduceos. Simplemente quiere saber qué piensa la gente. Si pusiéramos otras palabras, esa pregunta sería algo así. ¿Cuáles son las opiniones generalmente habidas acerca de mí, el Hijo del Hombre, después de andar ustedes por todo el país por tanto tiempo conmigo? La pregunta tiene el propósito, esa pregunta que ustedes ven ahí, tiene el propósito de determinar hasta qué punto los discípulos estaban al tanto de la opinión pública en cuanto a la identidad de Jesús. Usted no me dejará mentir, el día de hoy, muchos de los candidatos a la presidencia o candidatos para correr en algún puesto político o en algún tipo de puesto, no necesariamente política, hay un grupo de asesores que son los que están detrás de estas personas investigando qué piensa la gente, qué dice la gente, qué están diciendo la gente. Entonces toda esta información se la pasan al que está al frente de esa posición.
Esa opinión es la que quería escuchar Jesús. Entonces Jesús tiene el propósito de determinar hasta qué punto los discípulos estaban familiarizados y sabían la opinión pública en cuanto a Él. Y también, por otro lado, saber si los discípulos estaban metidos en lo que tenía que ver con ministerio. Hermanos y amigos, para ser mensajeros eficaces en el reino de Dios es necesario estar en contacto íntimo con la gente a la cual pretendemos ministrar. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, necesitamos conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus situaciones para poderles ministrar y ayudar de una manera más efectiva. Si nunca hablamos, nunca vamos a saber. Si nunca nos identificamos, nunca vamos a saber quiénes son los que necesitan la ayuda y qué tipo de cosas están careciendo. Por eso Jesús hace como pequeño termómetro para saber y sondear más o menos sus discípulos, si ellos estaban metidos pues en ese barco y lo estaban siguiendo. Es necesario saber pues cuáles son en nuestros días, saber cuáles son las necesidades de la gente, saber los temas que les interesan, cómo piensa la gente en cuanto al Hijo del Hombre o a Dios o a Jesús. Así que esta fue la primera pregunta. A esta pregunta pues los discípulos responden las diferentes cosas que veamos aquí. Dijeron, algunos opinan que es Juan el Bautista. Ustedes recordarán, ¿verdad? Juan el Bautista fue el hombre que bautizó a Jesús. Vemos que había diferentes opiniones. Por ejemplo, la gente tiende a ver una misma cosa con el color del cristal diferente. Y aquí todos los discípulos a una hablan y dan su opinión de lo que habían escuchado. Dijeron, bueno, uno piensa que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista había muerto. Y Herodes Antipas en el 14:2 de Mateo, si pueden retroceder ahí, 14:2 dice, y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan con él estos poderes. Herodes Antipas pensaba que Juan el Bautista había resucitado y que Jesús representaba, pues era Juan Bautista resucitado. Por eso los discípulos dijeron, bueno, algunos piensan que es Juan el Bautista. Y por su opinión, pues muchos habían sido influenciados, ¿verdad?, para pensar así. Otros dicen Elías, otros dicen que Elías. Sí, esta es una cita de Malaquías 4:5, donde habla, y aquí yo os enviaré el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Algunos pensaban pues que Jesús era Elías, Juan el Bautista, Elías, y otros dijeron, otros Jeremías, otro profeta. Esto demuestra pues que tenían en alta estima a los profetas, y después de Jeremías pues también dice otro profeta, ¿verdad?, que era la cuarta opinión que habían escuchado ellos de la gente. Entonces tenían a Juan el Bautista, Elías, Jeremías u otro profeta por ahí. Ellos estaban seguros pues que los que presentaban estas opiniones, pues, la gente pues eso pensaba de Jesús. Si la misma pregunta la hiciéramos hoy, déjenme mostrarles algunas de las respuestas que tendríamos sobre Jesús. Algunas de estas respuestas, si le preguntara a la gente, ¿quién piensa la gente que es Jesús? Estas serían algunas de las respuestas. Veamos el siguiente. Actualmente, una persona dirían, es un profeta más, es un líder religioso, es un gran hombre, un gran maestro. Otros dirían, el niño Dios, alguien que solamente quería ser popular. Si continuamos nuestra lista, un embaucador de masas, un hombre como tantos hombres, y la lista continúa. La siguiente dice, alguien importante en su tiempo, pero hoy está pasado de moda. Un personaje admirable, pero utilizado y deformado por muchos. Si continuamos la lista, dice, un modelo inalcanzable, un hombre bueno y honrado hasta el extremo. La voz de los pobres, humildes y marginados.
un rebelde revolucionario. Y esta no está ahí, pero es un soñador utópico, un soñador imposible o ingenuo e idealista, dirían muchas de las personas si usted le preguntara el día de hoy. ¿Qué piensa de Jesús? ¿Qué dice la gente? ¿Sabe? Me metí a internet a averiguar, hice esta pregunta: ¿qué piensa la gente de Jesús hoy? Es interesante lo que le presenta a uno YouTube y otros lugares ahí, de la gente lo que opina. Para decirle que a una persona se le preguntó y dijo, pues Jesús. Y no supo qué decir de Jesús. Otra persona dijo, bueno, pues es el que me dio la vida. Así de cosas simples. La gente ignora quién es Jesús. Mire, ahí solamente hay como unas 10, 12 opiniones de la gente lo que piensa de Jesús. Y yo le aseguro que ahí no están todas, ahí habrán unas 50, 100, 200, 300 opiniones de lo que la gente piensa el día de hoy. La gente ignora quién es Jesús. Gracias, hermano. La gente ignora quién es Jesús. Gracias. Y por eso es importante nosotros también, si nos llegara el momento, alguien nos pregunta, ¿y tú quién piensas que es Jesús? No sé si alguna vez usted ha hecho esa pregunta, pero a ese punto quería llegar el Señor. Y él se va a la pregunta personal. Y por eso el versículo 15 arranca con eso. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Del plano general se pasa al plano personal. Como diciendo Jesús, bueno, esto es lo que opina la gente, un poco general, todo lo que opinan, o lo que han escuchado, o lo que han visto, o lo que han oído por ahí, y aquí está, lo que piensan de mí. Pero Jesús se va un poco más atrás, un poco más detallado, más personal, más enfático, más específico, y les hace la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y si usted nota ahí en los siguientes versículos, no responden todos, sino responde el líder del grupo, si ustedes saben quién es, Pedro. Nunca les había propuesto esta pregunta a Jesús, pero la crisis a que estaba llegando, estaba ya muy cerca de que lo mataran, hacía oportuno que recibiera él ahora mismo la opinión de ellos. Jesús había escuchado de los labios de sus discípulos que algunos decían que era Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas, pero él quería escuchar de ellos, de su propio corazón, de sus propios labios, qué decían ellos que era él. Ellos tenían de Jesús mejor información que la gente del pueblo, porque estaban muy cerca de él, por su continua convivencia con él. Quienes saben de Cristo más que el común de las gentes deben ser consecuentes con ese conocimiento. Cuando usted está más cerca de Jesús, puede decir claramente quién es Jesús. Pero cuando usted no estudia, cuando usted no se acerca más a Jesús o no busca más de Jesús, fácilmente usted puede decir, pues yo creo que fue un hombre por ahí famoso, vivió 33 años, pero su concepto, su información es tan pobre porque muchas veces no nos ahondamos, no profundizamos en esa relación con este Jesús. Por eso Jesús quería probar. Puso el termómetro general, pero ahora puso el termómetro personal. Y Pedro fue el que habló. El estado espiritual de una persona, hermanos y amigos, depende de sus convicciones acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme repetirles eso. El estado espiritual de una persona depende de sus convicciones acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No es cuánto sepa usted de X o Y doctrina, cuánto sepa usted de esto y el otro y de tantos temas que hay, sino de su relación, de sus convicciones acerca de la persona de Jesús.
¿Sabe? Jesús es el más cuestionado en toda la historia de la humanidad. Después de que Él partió, se cuestionó cuando Él estaba aquí y se cuestionó cuando Él se fue de aquí. Y siguen siendo cuestionados. Pero Dios no le da catarro ni le da gripe porque lo que la gente piense o deje de pensar de Él o lo ponga por aquí y por allá. Él quiere escuchar del corazón de aquellos que somos llamados sus hijos, para ver si realmente estamos teniendo un acercamiento directo con Él. Es importante saber lo que otros opinan de Jesús, en el trabajo, en la familia, es importante. Pero lo más importante es lo que usted y yo, si decimos que somos hijos de Dios, lo que nosotros podamos decir acerca de ese Jesús, acerca de Jesús, del Hijo de Dios. Todo discípulo, todo aquel seguidor de Jesús es llamado a presentar y a afirmar quién es Jesús. Y eso no va a suceder si nosotros no profundizamos en esa relación con Él. ¿Cómo profundizamos en esa relación con Él? Bueno, a través del estudio de la Escritura, a través de la memorización de la Escritura, a través de exponerse, de escuchar más del Señor. Si el tiempo se nos va en televisión, en programas, diversión y otras cosas, pero no profundizamos en la palabra, usted va a ser presa fácil de no dar una buena descripción, mostrar sus convicciones acerca de Jesús. Necesitamos crecer y experimentar más esa relación con Él. Jesús interroga entonces personalmente a los discípulos y les hace esta pregunta: ¿quién decís que soy? Una pregunta muy personal. Él hace esta pregunta a los 12 discípulos, pero solamente uno responde: Pedro. Ustedes saben que Pedro era el más aventado, el más abusado, así como tenemos el Pedro aquí también, ¿verdad? El más aventado, el más abusado. Y era un hombre pues que estaba dispuesto, ¿verdad? Siempre quería responder y estar atento y servir al Señor y todo eso. Entonces Él es el que responde en el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo dos cosas, dos títulos, dos cosas muy importantes ahí. Cuando vemos la Biblia, en el Antiguo Testamento se profetizaba de que iba a venir un rey, uno que iba a librarlos que iba a venir a la tierra, pero que los iba a librar no de un yugo político, sino de un yugo espiritual. Y la gente pues en sus ideas era, bueno, va a venir algún día este que nos va a salvar, ¿verdad? Pero en su mente muchos de ellos era la mentalidad política, del poder de cualquier dominio que estuviera el pueblo de Israel. Pero las cosas no eran así. Dios mandó a su Hijo y iba a ser el que les iba a liberar del yugo espiritual. Pero la gente pensaba que Jesús iba el que nos iba a salvar, y iba a tirar por un lado el imperio romano, que era el gobierno de aquellos días. Entonces, años antes se había profetizado que iba a venir un ungido. Y la palabra ungido es la palabra Mesías, que es la que ustedes tienen ahí en el versículo 16. La palabra Mesías viene del hebreo y quiere decir ungido. Y la palabra Cristo quiere decir ungido, pero lo único que es en griego. Mesías en hebreo y Cristo en griego. Las dos palabras significan lo mismo, es ungido. Entonces, cuando Pedro responde acertadamente diciendo: tú eres el ungido, el Cristo, el ungido, el que Dios había escogido para enviar aquí a la tierra y rescatar a la humanidad, a su pueblo. Entonces Pedro, hemos dicho pues que era el más aventado, pero recuerde que Pedro y los otros que estaban con él eran hombres sencillos, eran hombres del populacho, muy sencillos.
Y él responde, da esa respuesta cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice los títulos ahí, el ungido, tú eres el ungido, refiriéndose a Cristo, la palabra Cristo. El Hijo del Dios viviente. Porque recuerde que él quería distinguirlo del montón de dioses, presuntos dioses de aquellos días. Pero todos esos dioses con D minúscula estaban muertos. Y él dice, tú eres el ungido, el escogido, el Hijo del Dios vivo. Vivo. Para Pedro, Jesús no era solo un profeta, sino era el Dios encarnado. Llegó a esa conclusión, de estar tiempo con el Señor. Mire, sus discípulos estaban alrededor de Jesús, caminaban con Jesús, comían con Jesús, andaban con Jesús, predicaban con Jesús, andaban por todos lados con Jesús. Ese contacto que tenía había hecho a ellos madurar y crecer más en el conocimiento del Hijo de Dios. Es exactamente el día de hoy, hermanos. Usted y yo tenemos que hablar de Cristo, aprender más de Cristo, estudiar acerca de Cristo, respirar de Cristo, conversar de Cristo. Nuestros temas debe de abundar, ese debe ser el centro de nuestra vida. Pero muchas veces hay otros temas que nos distraen del verdadero tema. Alguno dirá, bueno, este pastor que está predicando es un fanático, ya que quítenlo, pásenlo. Pero realmente, hermanos, al darnos cuenta en la respuesta de Pedro, es un gran reto, es un gran ejemplo, un gran modelo para nosotros el día de hoy. Cómo este hombre tan sencillo, Pedro, un pescador, se volvió en un gran teólogo, un hombre que Dios lo levantó y dice ahí más adelante, ¿verdad? Esto no te lo reveló nadie, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Solamente Dios puede levantar a una persona, la persona más sencilla del planeta. Dios puede levantar a esta persona y hacerlo a una persona que reconozca y que conozca más de Jesús. Los sabios y autoridades religiosas de aquellos días y autoridades civiles erraban al blanco y desechaban a Jesús, se burlaban de Jesús, cuestionaban a Jesús, pero Pedro demostró la fe correcta. Él era el Cristo cuando respondió así. Él reconoció pues que era el Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento y aquí se había cumplido. Y luego eleva nada más, no solo ese título de Mesías o de ungido, y eleva al siguiente cuando agrega el Hijo del Dios viviente. ¿Se recuerda usted cuando Jesús fue bautizado y dice que la Trinidad estaba presente y se dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento? El apóstol reconoce la vida esencial y eterna de Dios en la persona de su Hijo. Aunque más adelante pues tuvo más clara la percepción de todo lo que quería decir todo esto. Cuando Pedro declara que Jesús es el Cristo, respondiendo a esta pregunta, él quería decir aquel que como mediador fue apartado u ordenado por el Padre y ungido con el Espíritu Santo para ser el profeta principal de su pueblo. Cuando dijo él que era el Cristo, este es el profeta principal, este es el único sumo sacerdote. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento los sacerdotes estaban al frente de la puerta del templo, a un lado, para recibir aquellos animales para ser sacrificados. Entonces el sacerdote recibía y ofrecía ese sacrificio para perdón de esta familia, de esta persona o de todo el pueblo. Pero cuando Cristo vino ya no fue más necesario eso. Él era el único sumo sacerdote y Rey eterno. Tú eres el Cristo. Pedro estaba completamente claro con lo que quiso decir cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres profeta, eres sacerdote, eres rey. Una combinación de títulos muy bien merecidos. Tan acertada fue la respuesta de Pedro que Jesús le dice del versículo 17 al 19,
bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y continúa hablando ahí. Tan acertado fue eso, que fue llamado bienaventurado. El conocimiento expuesto en esa confesión, ni Pedro ni sus compañeros lo obtuvieron por enseñanzas humanas o instituciones terrenales, sino fue revelado directamente por el Padre. ¿Sabe? Cuando usted y yo estamos más cerca caminando con el Señor, podemos entender mejor, podemos explicar mejor, aunque explicar a Dios es algo completamente difícil, pero en nuestro cerebro tan sencillo, finito, podemos expresar algo acerca de Jesús. Pero eso no va a crecer, eso no va a salir a menos que usted y yo no estemos en contacto con el Hijo de Dios. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios, nos acerquemos a conocer más a la persona de Jesús. Los estudios y los mensajes y las diferentes cosas y esfuerzos que hacemos como iglesia lleva a ese sentido, de poder conocer más a la persona de Jesús. ¿Conoce usted más a Jesús? Es un bien para usted y para mí. Porque al conocerle a Él podemos compartir con otros con toda libertad, con toda convicción acerca de Él. Creo que usted no me dejaría mentir, usted no se pondría en las manos de alguien que diga que es un cirujano y le dice, sí, yo lo voy a operar, y lo ponen ahí en la sala de operaciones y ya van a cortarle y usted se entera que el que va a hacer la cirugía no sabe nada. Yo le aseguro que usted se levanta rápido de eso. ¿Cómo me voy a poner yo en las manos de este? Por eso es importante, hermanos, usted y yo, que nos preparemos más, que conozcamos más del Señor. Porque va a llegar a su sala de operaciones, llamándole así yo, alguien a su casa y le va a llegar por un consejo. Y a la hora de pedir un consejo, va a necesitar el consejo usted, la sabiduría de parte de Dios. Y necesita utilizar esa sabiduría para ayudar a esta persona. Pero si usted y yo no nos preparamos, aquí vamos a tener a esta persona, van a salir corriendo. Fácilmente decimos, lo voy a llevar con el pastor, lo voy a llevar con tal persona. Si usted y yo tenemos la misma oportunidad, la misma posibilidad de aprender de su palabra. Mire, Pedro, hombre sencillo, aprendió caminando con el Maestro. Usted y yo, el día de hoy, sencillos, podemos caminar y conocer más de Jesús. Es interesante entonces la respuesta de Pedro. Y algo particular que Jesús dice en el versículo 20, dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, que quiere decir Salvador, el ungido o Cristo o el Mesías, ¿verdad? Que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Y continúa pues el relato ahí en Mateo, pues el siguiente versículo anuncia su muerte, viene la transfiguración, luego pues algunas parábolas, luego Jesús es tomado, la mesa del Señor, luego después es tomado y termina crucificado. Pero después de 3 días Jesús resucita. Aquí es interesante pues la pregunta doble que el Señor hizo, una pregunta general y una pregunta personal. ¿Quién decís que soy yo? Déjeme entonces terminar y cerrar esta serie y con estas preguntas también. La respuesta de Pedro pues ya la vimos con toda claridad, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para que Pedro haya respondido así, hermanos, era porque él tenía una convicción plena de quién era ese que estaba haciendo la pregunta y quién era el que estaba enfrente de él. ¿Sabe? Esa misma seguridad necesitamos tener nosotros. Déjeme ver entonces, veamos esta siguiente. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? Hay varias cosas aquí. En Juan aparecen los 7 yo soy. Usted sabe, ¿verdad? En Juan 6, 35, 48 aparece aquí la frase que dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
6:35 y 48. Jesús dice ahí que Él es el pan de vida. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. En el primer título, yo soy el pan de vida, Él sustenta las necesidades. En el segundo título, Él es el que guía nuestras vidas. Juan 10:7-9, Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas. Él es el que vigila y cuida a sus ovejas. Él es el que está en la puerta cuidando de que nadie vaya a atacar a sus ovejas. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son sus ovejas? Sus ovejas son aquellos que han entregado su corazón a Cristo, que han decidido y han recibido a Cristo en su corazón de manera voluntaria, se han arrepentido y han entregado su corazón. Ellos son las ovejas de Jesús y Él las cuida, las protege. Juan 10:11 dice y 14 que Él es el buen pastor. No solamente dice que esta es la puerta de las ovejas, dice que también es el buen pastor. El buen pastor dice que da su vida por sus ovejas. Imagínense qué excelente saber de que Jesús está dispuesto a dar su vida por mí, que soy su oveja. Y Él lo hizo en la cruz del Calvario, dio su vida por sus ovejas. También continúa diciendo, además de eso, que dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice San Juan 11:25. Ese es el título que dice que nos da esperanza más allá de la muerte. Saber de que no importa si yo voy a morir dentro de 5 minutos. No me importa si voy a perderme la final de la Copa América. No importa. No importa. Porque yo sé a dónde voy, con quién voy a pasar el resto de mi vida. Pero si usted tiene miedo a la muerte, hágase la pregunta, ¿por qué le tengo miedo a la muerte? ¿Qué temo dejar? ¿Teme dejar a sus hijos, sus cosas, su casa, su carro, su trabajo, su dinero, su cuenta de banco, su mascota? Miren, las mejores manos que puede estar todo esto es en las manos de Dios. Sus manos son frágiles, sus manos pueden fallar, pero Dios nunca falla. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Esto quiere decir también que nadie va al Padre si no es a través de Él. No es a través de una religión, no es a través de una persona, no es a través de ser una persona buena, de la moralidad, nada de eso. Jesús mismo dice, y esas son palabras de Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el único puente, no hay otro puente. Juan 15:5 dice que Él es la vid. Vosotros los pámpanos, dice, el que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. En otras palabras, sin Él no podemos hacer nada. Hermanos, amigos, hermanas, si usted no está tomado de la vid, ¿verdad? Del tronco, ¿verdad? Que es Jesús. Si usted está afuera de esto, está frito, está frita. Sin Él no podemos hacer nada, nada. No estoy diciendo yo, estoy citando las palabras de Jesús. Sin mí no podéis hacer nada. Y también en Apocalipsis, esto es fuera de Juan, ¿verdad? Esos 7 que vemos ahí son los yo soy famosos que aparecen en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Pero también en Apocalipsis 1:8 y 22:13, Jesús mismo se dice, yo soy el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces, yo soy el principio y el fin. En otras palabras, es eterno. Es eterno. Basta con leer el capítulo 1 de Juan para darnos cuenta de esa eternidad de Jesús. O sea que Él tomó forma de hombre, dice Filipenses 2, tomó forma de hombre, pero Él ya era Dios. Cuando Él era un bebito en los brazos de María, ese primer día que amaneció en Belén, ya Jesús ya existía. Pero aquí Él se encarnó para ser como uno de nosotros y demostrarnos que iba a pasar por todas las vicisitudes que lleva la vida.
para demostrarnos que Él entiende nuestros dolores, Él entiende nuestras necesidades, Él está pendiente de nosotros. Yo soy el alfa y la omega. Cuando veo estos títulos, ¿verdad? Que es el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid, el alfa y la omega, no me queda más que decir, wow, qué Señor en quien creo, qué Señor, qué títulos, y yo le aseguro que esos solamente son algunos nada más. Y saber pues que Él está al cuidado mío, la esperanza que tengo, que Él es el único camino para ir al Padre, que es eterno, que cuida de mí, que guía mi vida. Yo soy la luz del mundo, dice, guía nuestra vida. Wow, ¿a quién le podría entregar yo mis manos, el cuidado de mi vida, más que a ese que conoce todo? Pero muchas veces, a veces no actuamos así. Sabemos estas cosas en la cabeza, pero no en el corazón. Aquí información, pero no convicción. Mire, yo le aseguro aquí, habemos muchos que tenemos mucho eso en la cabeza. Tenemos esa información ahí, pero de aquí para acá es la diferencia. Cuando nos vemos en situaciones difíciles, es ahí donde demostramos si realmente estamos confiando en ese que va a sustentar nuestras necesidades, aquel que va a guiar nuestras vidas, aquel que va a vigilar por nosotros. Aquel que dio su vida por las ovejas, que nos da esperanza cuando llega el momento de la muerte. Todos aquí estamos expuestos a morir, hermanos. No se haga de la boca chiquita de que va a durar 55, 150 años. No. Usted y yo somos pasajeros aquí. Y entre más nos acercamos a la tumba, más debemos aligerar nuestro equipaje. Entre más nos acercamos a la tumba, más debemos estar conscientes de lo que viene. Pero con alegría, ¿verdad? No con tristeza. Ay, sí, es que voy a dejar a mis hijos. ¿Sí? No, nos vamos a ir a encontrar cara a cara con nuestro Salvador. Ese momento va a llegar. Y lo hablo con toda claridad, con una gran sonrisa para que vea usted que no hay que tenerle miedo a la muerte. Que a veces mi suegra, y posiblemente va a escuchar esto, ¿verdad? Dice, cuando platicamos con mi suegra acerca de la muerte, y dice, ¿y a dónde me están viendo ustedes los opilotes? Pues para que estemos hablando de este tema, ¿verdad? ¿A dónde están los animales aquí? Bueno, realmente hablar de la muerte, hablar de la vida es tan natural como hablar de la muerte. Y ese debe ser un tema. Terminemos entonces con 3 preguntas que quiero hacerles. Una ¿es Jesús su Salvador? Si Jesús es su Salvador, bueno, qué bueno. Entonces lo que nos queda a nosotros, si Él es mi Salvador, tenemos que dar evidencias de transformación cada día. Si aún no es su Salvador, necesita rendir su vida a Jesús. Hoy, no mañana, no el próximo domingo, no el próximo mes, cuando termine el año, cuando las cosas mejoren. Hoy. El día de ayer, la bolsa de valores, no sé si está familiarizado usted con la bolsa de valores, ¿verdad? Por este cambio que hubo en Inglaterra, dejó de ser un país de la Comunidad Europea. Ayer pues se confirmó eso. Y en la bolsa de valores cayó 610 puntos aquí en la bolsa de Nueva York. Y dice, ¿y por qué está hablando usted de eso, hermano? Bueno, 610 puntos en la bolsa de valores es un declive tremendo de las inversiones que se hacen a nivel nacional, ¿verdad? Si usted tiene dinero en retiros en alguna empresa o en algún casino, pues muchas de estas cosas se mueven en estas inversiones. Entonces, las ganancias que se obtienen ahí van a su bolsillo, pero cuando la bolsa cae, entonces tiene una repercusión también en su bolsillo también. Entonces, no quiero asustar a nadie, ¿verdad? Pero simplemente las cosas así están, son realidades que vivimos el día de hoy. ¿Es su Salvador? Si aún no es su Salvador, pues necesita rendir su vida a Jesús hoy. ¿Es su Señor? ¿Cuál es la diferencia entre Salvador y Señor? Salvador es el que me salvó de la muerte eterna. Qué bueno, no voy a ir al infierno. Siguiente paso.
¿Ya soy salvo? Bueno, entonces ahora tengo que hacer de Jesús mi Señor. ¿Qué quiere decir eso de Jesús, mi Señor? Bueno, eso significa que Él tiene que ser el amo de cada una de las áreas de mi vida. Bueno, ¿le ha entregado usted el control de su vida a Dios? Mire, este es uno que muchas veces no queremos entregárselo al Señor. Le puedo entregar la casa, le puedo entregar esto y esto, pero esta sí yo la mando. Esta sí yo la mando, sobre todo si hay tarjetas plásticas y billetes verdes con cara de Washington y de todo tipo de rostros. Es su Señor. Señor quiere decir que yo hago de Jesús el amo de mi vida, que Él tome el control de mis finanzas, que Él tome el control de mi área espiritual, de mi familia, de mi trabajo, de donde yo todo me muevo. No simplemente en ciertas cosas, Señor, hasta aquí esto sí lo puedes revisar y todo eso, pero esto no. No, es completo, el control de todo a Él. Es su amigo. Juan 15:14 dice algo muy clave. Son palabras de Jesús que dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Saben? Yo sentí como, ¡pah! Está bonito cuando dice, vosotros sois mis amigos, pero continúa con el sí. Hay una condición ahí. Sí, dice, si hacéis lo que yo os mando. En otras palabras, si me obedeces. ¿Es su Salvador? ¿Es su Señor? Es su amigo. Si nota en cada una de ellas, cada vez se va acercando más a Jesús. Pero muchos de nosotros solamente queremos que Jesús sea mi Salvador. Hasta ahí nomás, ya me salvé, qué bueno, me voy a ir al cielo. Pero ya no queremos el mayor compromiso, que Él sea nuestro Señor. Lo que pasa es que ya meterse a eso del dinero, ya ahí sí ya no. Ya meterse a eso de mis propiedades, eso sí ya no, ya pastor, hasta ahí dejémoslo, punto. Aquí se acabó el tema. Pero cuando vemos a su amigo todavía más cercano todavía, si hacéis lo que yo os mando. Y ahí está el Señor con los brazos abiertos esperándonos. Y ahí está el Señor que quiere realmente tener una buena relación con nosotros. Apocalipsis 3:20, usted sabe lo que dice, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él. Lo que está hablando ahí es un contexto de creyente, Jesús con el creyente. Está hablando de que Él quiere tener comunión con nosotros, una cercanía con nosotros, un compañerismo con nosotros. Y ahí está usted, si le abre la puerta o solamente está viéndolo por el oído. Ay, Jesús, otra vez. No, hoy no Jesús. Mañana, la próxima semana, ahorita tengo que arreglar todas estas situaciones. ¿Sabe? Por ese tipo de pensamientos, muchos se mueren y no arreglan nada, porque no toman una decisión clara. Mi deseo entonces es que Jesús sea su Salvador, su Señor y su amigo. Su amigo. ¿Qué mejor amigo que Jesús? ¿Qué mejor amigo? Que el Señor nos ayude. Jesús sigue siendo el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hoy como lo fue ayer, cuando lo dijo Pedro y antes de Pedro. La pregunta entonces para nosotros hoy es, ¿quién es Jesús para usted? Padre, gracias te damos esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. El interés tuyo, Señor, es increíble en que nosotros podamos tener una buena relación contigo, una relación cercana a ti. Ayúdanos, Señor, a que tú seas no solamente nuestro Salvador. Gracias por salvarnos, por dar tu vida en la cruz, por amarnos tanto, Señor, y dar tu misma vida, Señor. Gracias por ello. Pero también, Señor, yo sé que entre nosotros quizás hay alguien que aún no ha entregado su corazón a Cristo. Déjeme decirle, usted necesita a Cristo como su Salvador. Si no lo ha hecho esta decisión, hoy es el día que usted puede hacerlo. Si no lo ha hecho, ahí donde usted está, levante su mano. Eso indica que usted está poniendo toda su confianza en las manos, su vida en las manos de Jesús. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más?
Entregue su corazón a Cristo, su vida a Cristo. Él es el único que le puede ayudar. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Entregue su vida a Cristo. Pero también, Señor, ayúdanos a hacer de ti nuestro Señor. Reconocemos pues que tú seas nuestro Señor es que tú seas nuestro amo, el que da las órdenes sin cuestionarlas. Señor, quizá entre nosotros sabemos algunos que tal vez no hemos hecho de ti nuestro Señor. Permite, Señor, del grupo que estamos acá, Señor, visita cada corazón. Y si hay alguien entre nosotros que no ha hecho de Jesús su Señor y no le ha entregado todas las áreas de su vida, hoy es el momento. Ahí donde usted está, levante su mano. Reconozca que solamente ciertas cosas le da el Señor y no le da todo, no todo el control. Necesita entregar todo el control de su vida en las manos de Jesús. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Yo sé que el Espíritu de Dios está obrando en su corazón en estos momentos. ¿Habrá alguien? Pero quizá necesitamos ir un poco más allá, que Jesús sea nuestro amigo. Ayúdanos, Señor, que como iglesia podamos hacer de Jesús nuestro mejor amigo, que estemos dispuestos a obedecerle, a hacer lo que Él nos ha mandado. Permite, Señor, que demos muestras de esa amistad en nuestra relación, en nuestro caminar, en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro hablar, Señor, constante. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado. Gracias porque tu palabra es clara y no regresa vacía, Señor. Gracias por ello.